Hoy vamos a hablar de Stormbringer, este juego viejuno, su historia, mi historia con el juego, sus características, sus fortalezas, sus debilidades, cómo se comparan los juegos de hoy en día, si todavía merece la pena jugarlo o si ya está superado. En caso de que no lo juguemos hoy en día, ¿qué alternativas tenemos para jugarlo? ¿Alternativas más de su época o alternativas más modernas? Y todo esto y un poquito más hablaremos hoy en este vídeo. Este vídeo ha sido patrocinado por Sulaco, tu tienda de juegos de mesa, wargames y rol en Portugalete, a un viaje en metro de Bilbao. Pásate y echa un ojo a su extenso catálogo o participa en las partidas que se organizan en su local. Y si te pilla lejos, no te preocupes. Sulaco vende online en EUP, el portal de compras de Vizcaya, con envío gratis a Península y Baleares. Es un juego que yo jugué durante mi adolescencia, todos los domingos en la lonja de mis padres. Yo era el máster. Previamente habíamos probado algún otro juego, como uno que está por ahí atrás, que es El Señor de los Anillos, el juego de aventuras básico. Y después lo intentamos con el RuneQuest, cuando intentamos ir a algo un poco más complejo. Pero la verdad que con la edad que teníamos y nuestra experiencia, el RuneQuest nos quedó un poco grande. Nos quedó grande pues porque las reglas de combate eran más, no farragosas, más completas, con acciones de combate, diferentes asaltos de combate muy más complejos de gestionar. Entonces lo intentamos y no cuajó. Y por lo que sea, no me acuerdo cómo, llegamos a este juego que conseguimos en fotocopias, lo hicimos una prueba y nos encajó perfectamente, porque vimos en él que era un reglamento muy similar al del RuneQuest, ahora os contaré, pero simplificado. Nos simplificaba mucho el tema de combate, nos simplificaba muchas reglas, y yo creo que también esa ambientación oscura de la que ahora os hablaré también nos encajó mucho y nos enamoró. La primera edición de Stormbringer que llegó a España, llegó la primera porque luego llegó otra, de la que ya hablaremos, es la cuarta edición de la versión inglesa, americana, ¿vale? Que había publicado Chaosium, la publicó Jock, y junto con esa cuarta edición fue publicando algunas otras suplementos, no muchos realmente, que os comentaré un poco más adelante. Pero bueno, esta primera edición española, cuarta americana, fue con la que más jugué yo, y yo creo que la única edición propiamente dicha de Stormbringer, porque a pesar de que hubo más versiones, veréis que no era Stormbringer propiamente dicho. El trasfondo de este juego está basado en las novelas de Michael Moorcock, del Campeón Eterno, que es un ser, un peón de las fuerzas divinas que se va moviendo entre diferentes planos. En este caso concreto, el juego de Stormbringer está basado en una de esas encarnaciones del Campeón Eterno, que es Elric de Melniboné y su mundo. Su mundo, que son los reinos jóvenes, que hasta hace nada estuvieron dominados por un imperio semihumano, que es el imperio de Melniboné, pero que ahora está abocado a llegar a su fin, no el imperio, sino el mundo entero, por una cruenta guerra entre los dioses de la ley y los dioses del caos. Una ambientación oscura, que aboca a que la gente se porte mal, realmente. Aunque intentes ser los buenos, acabas haciendo acciones que son totalmente deleznables. En las novelas, el personaje central es Elric de Melniboné, lo que a mí me gusta definir como un anti-Conan. Un anti-Conan porque allí donde Conan es un bárbaro que sale de lo más pobre y de lo más paupérrimo que puede haber, y va ascendiendo poco a poco con su habilidad y su fuerza y su astucia hasta llegar a ser emperador. Elric de Melniboné es todo lo contrario. Empieza siendo emperador, el emperador de Melniboné, de esa raza cruel. Es un ser enclenque, débil, albino, sin apenas fuerzas ni casi para mantenerse en pie, que consigue sobrevivir a base de drogas y de la ayuda de demonios. Es un emperador que no quiere serlo y que a la larga acaba terminando con todo lo que le rodea, con sus amigos, con sus grandes amores, con su imperio, e incluso finalmente acaba terminando con el mundo. El sistema que utiliza este juego es el ya muy conocido y manido BRP, Basic Role Playing, de Chaosium, que es el mismo que utiliza en el RuneQuest o en la llamada de Tulu, una versión previa, digamos, a la que se utiliza hoy en día. De hecho, fue el segundo juego que utilizó el BRP, incluso antes que la llamada de Tulu. Primero salió RuneQuest, luego salió el Stormbringer y luego la llama de Tulu, en la versión en inglés, lógicamente. Se basa sobre todo en el uso de habilidades, tiene unas listas muy largas de habilidades, y el valor de las habilidades es un porcentaje. Y tú tirando un dado de 100, dos dados de 10, vamos, decenas de unidades, tienes que sacar menos que lo que tengas en el valor de esa habilidad para conseguirlo. Tiene una serie de características, como pues eso, fuerza, destreza, estilo las de Dungeons and Dragons, un poco diferentes. Bueno, básicamente la llamada de Tulu, y no hay mucho más que contar. Sí que es cierto que la hora del combate era un poco farragoso. Primero había que definir y determinar el orden de ataque por destreza y demás, y una vez definido eso, empezaba el combate en sí. El atacante tenía que hacer una tirada de un dado de 100 y sacar menos que el porcentaje que tuviera en el ataque de su arma. Si conseguía el ataque, o sea, sacaba menos que su porcentaje, el defensor podía hacer varias cosas. Podía intentar esquivar, podía intentar parar o simplemente rezar para que su armadura absorbiera el daño del ataque. Intentaba parar con su arma, con su escudo o lo que fuera. Tenía que hacer a su vez una tirada de parada
una tirada de un dado de 100 que tenía que ser menor que el porcentaje que tuviera en parada en ese arma. Y digo porcentaje en parada porque sí, porque las armas tenían porcentaje en ataque y en parada. Si no conseguía pararlo, el atacante tenía que hacer una tirada de daño, pues la correspondiente al daño que hiciera el arma. Y después de eso, el defensor tenía que hacer una tirada para ver cuánto daño absorbía su armadura, porque en este juego las armaduras no paraban el golpe, no lo paraban, sino que simplemente absorbían daño. Como es un combate que a poco que se largara varios asaltos, era complejo y largo. Pero bueno, es lo que teníamos entonces y a nosotros nos encantaba. También eso se paliaba un poco porque el combate era bastante mortal. Aún peleando con el mayor Mindundi, si hacías una mala parada y él metía un golpe bueno, podía prácticamente en un asalto bueno mandarte a otro barrio. Con lo cual había que pensarse muy mucho antes de ir al combate. Eso paliaba bastante lo largos que eran cada uno de los asaltos, porque solía haber menos asaltos y te lo pensabas mucho antes de meterte en ellos. Y llegamos al tema de la magia. Como todo juego de fantasía, tendrá su apartado de magia y demás. Pues sí y no. A ver, digo que no porque realmente no existían hechizos como tal. En este juego en concreto, en Stonebringer, no hay un mago que pueda lanzar una bola de fuego o levitar o curar con una imposición de manos a un compañero. No existe eso como tal. Pero sí que hay magia, porque realmente hay otra manera de hacer esos efectos. En este juego realmente la magia como se hace es invocando demonios. Bueno, digo demonios porque es lo más típico, pero también podías invocar elementales, ondinas, salamandras, bueno, diferentes elementales de diferentes elementos, o podías invocar virtudes, que digamos que es el equivalente a los demonios, pero la Iglesia de la Ley, que es un poco sacado de la manga para que no estuvieran tan en desventaja en este juego concreto. Pero lo más normal, lo que comentamos, es invocar demonios. ¿Y por qué invocar demonios? Porque realmente tú no puedes lanzar una bola de fuego siendo un hechicero, pero tú puedes haber invocado un demonio que sea capaz de lanzar bolas de fuego y hacer que ese demonio esté a tu servicio atándolo en un objeto. Un hechicero que quisiera llegar a tener cierto nivel o un jugador que quisiera tener cierto nivel, más que por la evolución de sus habilidades y demás, que no es tan brutal, tan grande como puede ser, por ejemplo, Dungeons and Dragons, no adquieres dotes y habilidades sobrehumanas, sino que realmente lo que vas adquiriendo básicamente es ciertos conocimientos y sobre todo equipo endemoniado, equipo demonio, digamos, demonios atados a equipo tuyo, pues a una espada, a un escudo, a un colgante, a unos pendientes, lo que sea. Esos demonios tienen infinidad de habilidades, hay demonios que son capaces de levitar, demonios que son capaces de provocar el sueño, demonios que son capaces de lanzar bolas de fuego, demonios que pueden viajar entre planos, hay infinidad de cosas, todas las que se te ocurran y más, y muchísimas bizarras y cosas súper extrañas que en ningún momento se le habría ocurrido que pudieran tener. Eso tiene su peligro, o sea, invocar a un demonio no es algo sencillo, hay unas reglas específicas de invocar demonios, cómo invocarlos, cuánto nivel, cuánto control quieres tener sobre esos demonios, porque realmente la forma de invocarlos no es que tú crees un demonio, sino que tu mente se pone en sintonía con los diferentes planos del multiverso y buscas en uno de esos planos un ser que encaje en lo que tú necesitas. Realmente los demonios son habitantes de otros planos y no les gusta nada que les arranquen de su plano, les traigan al tuyo y les aten a un objeto y les esclavicen. Depende a qué demonios invocaras, podía ser algo bastante desagradable. Si no conseguías controlarlos, normalmente atacarían al invocador, a todo el que lo rodeara. Para hacer esas invocaciones habría que hacer sacrificios bastante desagradables, o sea, a nivel narrativo de sacrificar a otros seres, como a nivel de reglas, como sacrificar puntos de poder o de habilidades o de características o similares. Sí, como veis, el pilar central a nivel de magia de este juego son los demonios y equivalentes, con lo cual si querías llegar a hacer cierto poder tenías que ir acumulando objetos demonio, que en este juego a ciertos niveles serán ridículamente habituales. La novela es algo extraordinario, en este juego es algo bastante más habitual. Otro elemento muy importante del trasfondo de este juego y del sistema en sí es el tema de las religiones. Antes ya hemos comentado que esto era una eterna lucha entre la ley y el caos, así que es muy importante en este juego definir tu personaje a qué religión sirve, qué facción. Hemos hablado sobre ley y caos, pero bueno, había alguna otra, como podía ser la iglesia de los elementales, el fuego, la tierra, el agua, el aire, y la de los señores de las bestias. Y era importante saber a qué religión pertenecías porque en ese juego había una mecánica para que tú pudieras invocar o pedir la ayuda de tu dios. Si habías cumplido sus preceptos, ibas acumulando Elan, que era la forma de contar, digamos, lo bien que le caías a tu dios. Y eso se conseguía realizando ciertos actos. Actos que no siempre eran actos limpios y buenos. Yo os he dicho que este juego, ser el bueno, es algo muy complicado. Porque me os voy a leer un poco algunos de los actos que tenemos aquí en las tablas que había que realizar para ganar esos puntos de Elan. Para los señores elementales, en concreto para Cacatal, que es el señor del fuego, daba puntos de Elan por cada edificio transformado en ruinas por el fuego en el transcurso del juego. Si nos íbamos a los de la ley, que en teoría diría, son los buenos, no tanto, porque por ejemplo, te daba puntos por cada humano caótico muerto en el transcurso del juego.
Un humano caótico no quiere decir que tenga cuernos y tentáculos estilo Warhammer. Puede ser simplemente un humano que rinda culto a la Iglesia del Caos, que es tan válida en ciertos países como la de la ley. Y así nos vamos a la del Caos, que es la que ya se desata sin ningún tipo de cortapisa. Por ejemplo, podemos ver para Ariok, o Arioch, o Arioko, depende de la traducción en cada libro, como sea, te da puntos por cada compañero que muera por tu culpa en el transcurso de la aventura. Cada compañero tuyo que muera. Por cada objeto demonio creado y abandonado en el mundo. Por ejemplo, Piarai, por cada barco hundido en alta mar. Por cada persona ahogada en alta mar. Para Chardros, por cada personaje desamparado ejecutado. Una viuda, huérfano, un ciego, etc. O sea, en esta línea van todos. Como veis, conseguir el favor de los dioses, intentar conseguirlo, te podía llevar rápidamente, sobre todo si eras seguidor del caos, por unos caminos muy turbios y acabar siendo una persona bastante poco decente. Pero bueno, puedes pensar, bueno, pues yo no me avengo a ninguna de las religiones, a ninguna de las iglesias, y me libro de tener que realizar ninguno de estos actos deleznables en favor de mis dioses. A ver, podrías hacerlo tranquilamente y hay muchos jugadores que lo han hecho, pero realmente si querías llegar a hacer algo en este juego a un nivel alto, tenías que intentar conseguir convertir en una especie de agente de alguna de esas iglesias, una especie de paladín, digamos. Y para ello tienes que estar muy bien con los dioses. Y si no lo hacías, cuando llegas a ciertos niveles, ciertas aventuras o ciertos enemigos a los que enfrentarte, hacerlo sin el favor de los dioses o sin demonios o similares era muy complicado. Uno de los poderes que tienen los demonios, y hay otras formas de hacerlo también, era viajar entre planos. Y digo viajar entre planos porque así como el mundo de Elric, el mundo de Stonebringer era un mundo concreto, si lo englobamos en todas las novelas del Campeón Eterno, ahí está el concepto de multiverso, infinitos universos que cohabitan con este nuestro, en el que había formas de viajar entre ellos, no eran cerrados, sino que eran permeables al viaje. De alguna manera, sea con poderes demoníacos o algunos otros portales, se podía viajar entre esos planos, con lo cual podías empezar una aventura en los reinos jóvenes y acabar en cualquier otro mundo que se te ocurriera. Jugadores de mi campaña acabaron en el Museo Guggenheim en Bilbao, que sepáis que describiéndoselo a los jugadores da el pego perfectamente como un templo del caos, y aun describiéndolo exactamente como es, en ningún momento sospecharon que estaban en el Bilbao de los 90 a los 2000, hasta que ya fue muy evidente cuando tenían persecuciones por la ciudad. Pero bueno, lo dicho, cuando los jugadores adquieren cierto nivel, pueden empezar a viajar entre planos, con lo cual pasan cosas muy interesantes, conocen series muy interesantes, incluso algunas de las aventuras o campañas que hay para este juego se basa un poco en ese tema de viajar entre planos, y es una cosa muy interesante que yo creo que es algo muy bueno que tiene este juego y que a mí me encantó cuando lo leí y me voló un poco la cabeza, sobre todo en aquella época en la que apenas conocía juegos de rol. Pero claro, tanta invocación de demonios, tanto demonio por ahí, tanto fin del mundo y cosas oscuras, pasa factura a nivel de cordura. Si digo cordura, digo salud mental, porque este juego tiene una particularidad que, por ejemplo, la versión americana no tenía, la original no tenía, pero la versión española sí que tenía, que era que tenía reglas de salud mental. Según he oí rumores, pero no sé si son ciertos, si alguien puede confirmarlo, en España se tradujo la versión francesa, la versión que fue de Estados Unidos a Francia y de Francia llegó a España. No se tradujo directamente de la inglesa, sino de la francesa. Y la francesa de los franceses, con muy buen criterio, creo yo, añadieron las reglas de salud mental de la llamada de Tulu a este juego. Y digo que con muy buen criterio porque le da otro toque. Le da un toque. No solo es el hecho de que vayas a morir o no morir, sino que poco a poco e inexorablemente tu personaje va perdiendo cordura, va perdiendo salud mental, lo cual le lleva a que acabe como un sonajero. Y aunque no acabe como un sonajero, pues habrá momentos en que si pierde mucha salud mental de una atacada, sufre ataque de locura transitoria, adquiera fobias a las arañas porque le ataca un demonio con patas de araña, ese tipo de cosas. También es duro esto porque no había forma sencilla de recuperar salud mental. Básicamente era un tobogán solo de bajada. Y en casos muy concretos se podía subir de nuevo de salud mental, pues si había intervenciones divinas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya has visto antes el tipo de cosas que había que hacer para que una divinidad te hiciera caso. Así que esas cosas te llevaban a perder salud mental para que luego intentar recuperarla. Vamos, pescadilla que se muerde la cola. Al final los jugadores en este juego, bueno, perdón, los personajes en este juego, si no acababan muertos, acababan sonados. Pero yo como máster me lo pasaba muy bien y yo creo que mis jugadores también, el hecho de intentar siempre bordear esa pérdida de la cabeza es algo que puede ser interesante cómo gestionarlo. Así que bueno, de ser cierto este rumor que me llegó, muchas gracias a los franceses por haber añadido reglas de salud mental a Stonebringer y muchas gracias a Jock por haber traducido la versión francesa y no la versión inglesa. Si alguien puede confirmarlo, yo se lo agradecería mucho, y si alguien puede refutarlo y ver que esto no es cierto, pues también se lo agradecería porque cualquier información es buena. A diferencia de la mayoría del resto de juegos de fantasía, aquí no tienes razas que elegir. Que realmente todos los personajes son humanos. En este mundo, quitando un par de excepciones,
Todos los seres inteligentes son humanos o un par de razas de humanos que hay, o demonios. Pero bueno, demonios no puedes jugar, así que básicamente jugarás humanos. O si tienes mucha suerte, puede que sean algunas de esas razas como los melniboneses, que son una raza venida de otro mundo, antaño, que dominaron todos estos reinos, de los que su último exponente, el emperador, fue Elric, que ya hemos hablado de él. No hay enanos, no hay elfos, no hay ogros, ni nada por el estilo que puedas gestionar. Así que básicamente es un juego muy humanocéntrico. Pero bueno, que seas un humano no quiere decir que todos sean iguales, porque sí que haces unas tiradas para decidir de qué nacionalidad eres. Digo que hace unas tiradas porque en ese sentido este juego es muy caótico y poco equilibrado. Si creas los personajes como viene en el reglamento, es una creación al azar. Con lo cual te puede salir lo mismo un mendigo cojo y ciego de Natsokor, que sobrevive mendigando y poco más, o te puede salir un noble melnibonés semi-humano que tiene pactos con demonios, que estás a años luz de ese mendigo. Y en una misma partida te puede salir un compañero sea el mendigo y otro compañero sea ese noble melnibonés que te las tienes que ver y desear y hacer encaje de bolillos para justificar que hacen juntos. Sí que lo he dicho, es muy caótico y desbalanceado en ese sentido. Siempre es mejor, digamos, usar una forma de crear personajes más por puntos o similar, no una forma de crear personajes al azar como sugiere. A menos que, bueno, siempre puedes abrazar el caos y tirar para adelante, que sea lo que tenga que ser. Para este juego York sacó varios suplementos. No sacó todo lo que había en la línea de Stone Million en la época en la que publicaba, pues porque, bueno, ya realmente York se fue un poco a pique antes de que no le dio tiempo. Pero nos sacó varios, tengo aquí la lista. Sacó el Canto Infernal, Demonios y Magia, el Octógono del Caos, el Lobo Blanco, Hechiceros de Pantán y una pantalla para el juego. Como veis no sacó mucho, pero bueno, lo que sacó había alguna cosa interesante. Hechiceros de Pantán es una aventura muy interesante. Algunas otras son más de relleno. El Octógono del Caos es una aventura tampoco de lo mejor que había. Demonios y Magia pues está bien también. Y la pantalla tampoco aportaba mucho aparte de tener la pantalla. O sea, no esperéis una gran aventura que lo acompañara ni nada por el estilo. Saco lo que le dio tiempo. Quizá hubiera sido mejor que sacar otras cosas, pero no desesperéis porque ahora veréis que alguna otra cosa salió a posteriori, aunque no sea exactamente para Stonebringer. De todas maneras, bueno, si queréis que... No voy a entrar a detallar con unos suplementos porque aparte de que no tengo todos, algunos sí que los tengo. Yo tengo por aquí alguno. ¿Veis? El Octógono del Caos, por ejemplo. Algunos sí que tengo, pero no tengo todos. Entonces, bueno, si queréis que ahondemos en este tema y hablemos un poco de diferentes suplementos, comentadlo y vemos la manera. Hay quien critica al juego también porque no se adecua, no se amolda mucho al trasfondo real de las novelas de Michael Moorcock. En las novelas el peso de los demonios, por ejemplo, es mucho más reducido que en el juego. Son casos más esporádicos, algo épico que aparezca un demonio. En el juego es algo que acaba siendo casi mundano. En las novelas hay un uso más normal de la magia. En este juego no la hay en absoluto. Pero no veo algo malo per se. Quiero decir, los diseñadores de este juego decidieron no basarse al 100% en las novelas, sino que crearon su propio mundo, siendo el mismo trasfondo, le dieron un sabor propio. Un sabor incluso más oscuro que las novelas, diría yo. No se adecua al 100% a las novelas, pero este mundo propio a nosotros como jugadores nos gustó mucho. Yo he leído las novelas, me gustan mucho las novelas, he jugado mucho a este juego y es verdad que el sabor es ligeramente diferente, pero no por ello peor. Hay gente que lo critica, a mí me parece un acierto porque lo puedes hacer un poco más tuyo. Es un poco también lo que pasaba a la crítica que recibía el MERP, ¿vale? El Señor de los Anillos. Es un juego muy bueno, pero es un juego que no encaja con el espíritu del Señor de los Anillos o del Hobbit. Un juego con mucha presencia de magia y con un nivel de magia, tipo de batallas, cómo se maneja todo, que no encaja con el ritmo pausado, de magia más sutil y demás que tienen las novelas. ¿Es algo malo? No, simplemente es un medio diferente con un lenguaje diferente. Podemos hablar algo entendido algún otro día de los diferentes lenguajes que hay en los diferentes medios. No se puede portar un libro a una película sin hacer cambios porque el lenguaje es diferente, el público es diferente, la forma de consumir es diferente. Pero no me voy a enrollar. Esto, si os interesa, dejad un comentario y hablamos de otro día, que me parece que es un tema del que hay mucho que hablar. Otra decisión controvertida de York con respecto a este juego fue la elección del arte. Así como en el básico se basó en el arte original de la versión americana, en los suplementos tiró de un autor local, español, se llama Das Pastoras, no sé si lo conocéis, pero tiene un arte muy característico. Mucha gente no le gustó, dijo que ese arte te sacaba totalmente del mundo del juego, no tenía nada que ver con los reinos jóvenes, con lo que habías visto en las novelas y demás. Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, sí que estoy de acuerdo que no encaja con el arte, quizás con lo que espera de las novelas. Pero como hemos dicho antes, los autores americanos se salieron un poco de ese sabor al 100%, las novelas. Y yo creo que el elegir a Das Pastoras dio otro paso o dos pasos más en separarte un poco de esa ambientación estándar y crear una propia. A mí es un autor que me gusta mucho, que usaran su arte para este juego me parece maravilloso, por eso, porque nos separa un poco de lo ya trillado y nos aporta algo muy diferente. Es un autor que también igual conocéis porque ha trabajado mucho también en el RuneQuest original, el que también publicó Jock, hizo muchas portadas también y mucho arte. Y si alguno tenéis edad suficiente para haber tenido las revistas, las Líder, que publicaba Jock también era el autor que hacía las portadas y algo del arte interior. A mí me gustan las cosas distintas, así que yo por mí encantado de que usaran este arte, este autor para los suplementos, pero bueno, es entendible que haya gente a la que no le encaje. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que haber utilizado a las pastoras para los suplementos de Stormbringer es una buena decisión o es una mala decisión? Dejad un comentario, así igual creamos un poco de debate. Abrir un debate para hablar de arte es algo que siempre es positivo. Vale, y una vez contado todo esto, ¿deberías jugar hoy en día a Stormbringer? Yo no jugaría hoy en día a Stormbringer. Quiero decir, hoy en día creo que es un juego que a nivel de reglamento está superado. Hay reglamentos que a mí me parecen menos complejos o menos caóticos, más pulidos, que permitirían jugar un juego de estas características de forma más fluida. No digo que sea un juego malo, es un sistema malo, digo que es un sistema que hoy en día se ha quedado un poco viejo y está superado. De ahí, por ejemplo, que la Llama de Tulu, la última versión, sea una actualización del sistema BRP, porque el BRP pues ya adolecía de su edad. Pero es mi opinión, ¿eh? Yo os lo digo con conocimiento de causa porque yo he jugado en la primera vieja escuela con hace 5 o 6 años, no recuerdo cuántos fueron. Yo dirigí una partida de Stormbringer. La partida funcionó muy bien, ¿vale? A nivel de mesa, los jugadores se lo pasaron muy bien, yo me lo pasé bien, pero no me vi cómodo dirigiéndolo. Le veía muchas costuras al juego. Quiero decir que veía cosas que estábamos haciendo con ese juego que con mecánicas más modernas habíamos hecho de forma mucho más sencilla, más fluida, más cómoda para el mismo Master y para ellos como jugadores. Que igual no es problema del juego, igual es problema mío, que igual el que ha cambiado soy yo. Pero bueno, mi opinión es que yo hoy en día no jugaría este juego. Jugaría alguna de las alternativas que tenemos disponibles. Y vale, hay alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Bien, vamos a ello, vamos a ello. La primera alternativa que destacaría sería otro juego que también está descatalogado. Bueno, pero bueno, luego habrá algunos que no. Y ese juego que está descatalogado es la siguiente versión de Stormbringer. Ya he dicho que Jock sacó la cuarta edición de Stormbringer, que es la que hemos visto. También sacó en sus últimos días, sus últimos coletazos, sacó una edición en tapa blanda de la quinta edición de Stormbringer. No tuvo mucho recorrido, pero después, posteriormente, la Factoría de Ideas, otra distribuidora o editorial que hoy en día también está extinta, por lo menos a nivel de rol, sacó esto. Sacó Elric. Elric es la quinta edición del Stormbringer americano. ¿Veis? Es bastante más gordo que el otro. Y es un juego que corrige muchas carencias que tenía el Stormbringer. Actualiza, moderniza el sistema BRP para hacerlo más dinámico, mete más grados de éxito y fracaso, digamos, en las tiradas, simplifica muchísimo el combate, es mucho más cómodo ahora combatir y demás. En resumen, moderniza el sistema. A ver, moderniza el sistema al año... Os lo digo ahora mismo. Moderniza el sistema al año 2002. Ese es el libro este, así que tampoco nos vengamos arriba como es muy moderno, ¿eh? Pero bueno, moderniza el sistema de BRP y lo hace más cómodo de gestionar y de utilizar. Se podría decir que es un mejor juego, pero luego yo lo entrecomillo porque a mí me parece que le faltan dos cosas que a mí me enamoraban de Stormbringer. Una es, no tiene reglas de salud mental, aunque siempre puedes metérselas tú, no nos engañemos, escoge las reglas de la Llama de Tulu y méteselas. Y hace una cosa que lo acerca más al trasfondo de las novelas, que es que mete magia real. Magia real quiero decir, magia que se puede hacer sin invocar demonios. Hace que los demonios pierdan mucha de su preponderancia y su criticidad, no son tan críticos el tener demonios o no, porque hay hechiceros que son capaces de realizar magia por sí mismos sin tener que invocar demonios. Eso se veía como algo bueno, entiendo, pero a mí, que soy un gran enamorado de la invocación de demonios y la regla de demonios de Stormbringer, me parece que es una pena. Pero bueno, eso igual soy yo, que soy un poco rarito. Así que bueno, la primera opción para jugar a Stormbringer, si juegas a Stormbringer, es Elric. También está descatalogado, pero bueno, seguro que podéis conseguirlo por algún sitio. Para él salieron más aventuras que las que salieron para Stormbringer, pero con un poco de trampa. Con un poco de trampa, porque antes os he dicho
que York sacó pocas aventuras para Stonebringer, pero que había otra forma de conseguirlas. Ahora, otra forma de conseguirlas es que la factoría hizo un poco de trampa. Algunas de las aventuras que publicó para Elric realmente eran aventuras para la cuarta edición, para lo que en España fue Stonebringer, con lo cual cambiaron un poco las reglas a actualizar, pero bueno, las aventuras realmente son de cuarta, son de Stonebringer. Y ahí destacaría La Doncella Renegada, que es una aventura multiplanar que la gente critica un poco por ser un poco lineal, pero es una aventura muy buena, con unos personajes muy buenos y muy épica, con viajes entre planos constantes, que bueno, si podéis conseguirla, echarle un ojo, ya sea para Eldritch, ya sea para Stonebringer o ya sea para jugar a cualquier otro reglamento de los que os voy a decir ahora mismo. Vale, pero a ti lo que te gusta es Stonebringer, ¿no? Te he convencido de que Stonebringer mola más, con sus demonios, con su creación caótica de personajes, lo desbalanceado que está y su salud mental. Aquí lo que te mola es Stonebringer, ¿vale? Dices, ¿cómo lo consigo? Entonces yo lo que miraría y buscaría sería Stonebringer 25 aniversario. Es una obra fan-made, creada por Israel López, que se pegó la tremenda currada, gigantesca currada, de recopilar todo el texto de Stonebringer, remaquetarlo todo con ilustraciones nuevas, buscar la forma de financiar en plan crowdfunding, antes de que incluso los crowdfunding estuvieran tan de moda, un mapa que pintó Acrobato 2000 maravilloso para añadirlo también a este manual fan-made. Así que bueno, básicamente esto, 1025 aniversario es una remaquetación y puesta al día a nivel de ilustraciones y aclaración, todas las reglas bien puestas y demás, de lo que fue Stonebringer, el Stonebringer del York. Buscadlo por ahí, no vais a encontrar el PDF por internet, sino bueno, os dejaré abajo un enlace para quien quiera echarle un ojo. Pero vamos, si lo que queréis ir al origen, a Stonebringer puro, os aconsejo esto 100%. Si por otro lado os van las cosas más indies, que bueno, oye, cada uno tiene sus vicios. En su día Evil Hat Productions, que son los autores de Fate, sacaron un manualito, un documento para jugar Stonebringer con Fate, al que llamaron Fatebringer, que aquí tuvo a bien introducir el Guardián de los Arcanos. Entonces, bueno, supongo que si rebuscáis por ahí por internet, igual lo podéis conseguir. Yo lo tengo en mi disco duro, pero no lo voy a compartir porque no tengo muy clara la legalidad de esto. Y ya que no está colgado, no lo encuentro muy fácil porque lo por internet, pues bueno, tenéis vuestra propia aventura para encontrarla. Buscad Fatebringer, ya sea en inglés o en castellano, si os van ese tipo de cosas de dados con máses y menos. ¿Cómo más podemos jugar a Stonebringer hoy en día? Yo aquí voy a barrer un poco para casa. Les voy a aconsejar que tiréis de un documento que, bueno, dejaré el enlace por abajo, que se llama un librito que se llama Manieca Maleficarum, que es un reglamento que hice yo colaborando con ciertas personas para aportar las reglas de invocación de demonios de Stonebringer a vieja escuela del juego de rol. Pues básicamente eso, es coger las reglas de Stonebringer, sacarlas de ese libro, darle una vuelta para que encaje con el sistema de vieja escuela, poner todo en un manualito, bien ilustrado, bien maquetado, con todos los poderes demoníacos, con todas las reglas de invocación, con todos los viajes entre planos y demás, y una aventura para introducir el tema de invocación de demonios en las aventuras de vieja escuela que por defecto no lo tienen, y ahí lo tenéis todo juntito. Con ese manual de Manica Maleficarum, con el manual de vieja escuela y usando por detrás el trasfondo de Stonebringer, el de los reinos jóvenes, podéis jugar perfectamente a Stonebringer en un sistema más actualizado y más traído hoy al día, y además súper simple. Sabéis que vieja escuela es súper simple y quita toda la farragosidad que podía tener el combate o la lista de cientos, bueno, no cientos, de decenas de habilidades que tenía el Stonebringer original. Pero si lo que queréis es algo que no esté descatalogado, que podéis ir a tu tienda y conseguirlo hoy en día, yo apostaría por Tierras Quebradas. Tierras Quebradas es un manual, de hecho lo tengo por aquí, es este manual, ¿veis? Es un tochaco majo, editado por Ediciones TNT o TIT, no sé cómo pronunciarlo, que es una especie de trasunto de los reinos jóvenes, un trasunto de Stonebringer. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que han creado un manual, evitando tener que pagar los derechos a Michael Moorcock o quien tenga ahora mismo los derechos para juegos, no sé quién los tendrá, han creado un manual que te permite jugar en una especie de reinos jóvenes, de unos reinos jóvenes de marca blanca. A ver, entendámonos, no lo digo como algo malo, ¿eh? Han conseguido, sin utilizar el trasfondo de los reinos jóvenes, crear un mundo que nos recuerda muy fuertemente a los reinos jóvenes, con su ley, su caos, sus razas extraplanares que han venido, sus demonios, sus invocaciones, pero sin usar directamente su trasfondo, modernizando el reglamento, trayéndolo al siglo XXI de forma que es mucho más ágil, más completo y mucho más interesante. Si hoy en día quisiera jugar a Stonebringer con un reglamento modernizado y que pueda tiendas y comprarlo, tiraría por eso, tiraría por Tierras Quebradas, que además tiene
un arte realmente espectacular. Echar un ojo, es impresionante. No le voy a dar muchas más vueltas, que no quiero que el vídeo se alargue mucho. Si queréis que hablemos más de ello, lo dicho, lo comentáis y hacemos algún otro vídeo al respecto. Así que bueno, venga, espero que os haya gustado. Hasta otro vídeo.